Voy a hablarte sobre 5 pasos para manejar tu empresa en tiempos de crisis. Soy el Dr. Manuel Ramos y te doy la bienvenida a Estrategia y concretamente a este nuevo espacio, Estrategia Emprendedores. Y es que los emprendedores son el motor de la economía del mundo. Pero antes de empezar te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas al canal y le des a la campanita para que recibas las novedades que sacamos todas las semanas. Y si te gusta el vídeo, dale like. Te comento, además, que en la descripción del vídeo hay una sección de recursos. Mírala y aprovechala porque uno de los recursos es un regalo que te dejo. Para obtenerlo solo tienes que suscribirte al canal y presionar el link debajo de la descripción del minibook sobre planeamiento estratégico. Ahora sí, acompáñame y veamos cuáles son los 5 pasos para manejar tu empresa en tiempos de crisis. ¿Preparados? Empecemos. La semana pasada hablamos sobre cuál es el mejor momento para planificar. Concluimos que o se planificaba unos meses antes de terminar el año para empezar bien el siguiente, o si no había un plan, que hay muchas empresas que no lo tienen, entonces cualquier momento del año era bueno para hacer ese plan. Pero no siempre es así de sencillo. No siempre elegimos el momento para pensar qué hacer, discutirlo con el equipo, llegar a acuerdos, escribirlo y finalmente hacerlo. En ocasiones hay crisis. Crisis generadas por nosotros, un problema de calidad, un servicio mal dado, etc. Crisis generadas por el entorno económico, político o incluso legal. ¿Recuerdan la crisis del 2009, la crisis económica mundial? Crisis generadas por la competencia o porque perdemos algún cliente importante. Hace unos años perdí un cliente que representaba el 65% de los ingresos de la empresa. Trabajaba con ellos desde el 2008, primero como consultor, ayudándoles en su proceso de planificación. Y luego, en el 2012, pues ese fue el primer cliente de Estrategia, la empresa en la que trabajo ahora. Recordar, lo vimos en uno de los programas de Estrategia Emprendedores, las 2 cosas que les comenté que se debían tener antes de emprender. Un producto diferente y un cliente que asegurase un primer flujo de ingresos. Bueno, ese cliente que perdí, ese era mi primer cliente, ese primer cliente. Con ellos hacíamos el plan corporativo, el plan de la operación de Perú, el de la operación de Ecuador, el de Chile, el de Centroamérica. Además nos encargábamos del seguimiento de cada uno de esos planes. Y desde el 2008 al 2017, año en el que perdí al cliente, sus ventas se multiplicaron por 7. Realmente un caso de éxito. El motivo o lo que me llevó a perderlo no importa, lo perdí. Y con eso el 65% de los ingresos de Estrategia de mi empresa. Crisis. La tristeza era absoluta. El miedo tremendo. Al final yo vivo de mi emprendimiento, las universidades de mis hijas, mi esposa, nuestras vidas, en fin. En el 2012 había dejado de trabajar para otros y emprendí para esto. Había dejado la seguridad, entre comillas, ¿no?, de ser empleado de una gran empresa para esto. Sí, toda mi vida profesional fui empleado de grandes empresas como Bristol Myers Squibb, SAP, Kraft, ahora llamada Mondelez, entre otras. Y durante esos años hubo otras crisis. Pero siempre fue con el dinero de otros, o sea, de esas grandes empresas para las que trabajaba. La crisis que se avecinaba, la crisis que hacía que mi emprendimiento de un momento a otro fuese un 65% más pequeño, era mía. Era mi dinero. Me sentí solo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Con ese miedo vino la parálisis, la inacción. Bueno, no, la inacción no, porque las cuentas había que seguir pagándolas. Eso no paró. Bueno, fue un fracaso. Sí, un fracaso absoluto. Y nadie nos enseña a manejar los fracasos. Todo el mundo habla de lo bueno, de los logros, pero no de los fracasos. Y 7 de cada 10 productos nuevos, y esto es una realidad, fracasan. Y como ya hemos visto, 8 de cada 10 nuevos emprendimientos no llegan al tercer año. Bueno, pero de los fracasos hablaremos en otro programa, que es un tema muy importante y con el que todos, absolutamente todos, debemos aprender a vivir. Así que profundizaremos sobre esto. Y regresando a la crisis, esa que casi hace que desaparezca mi empresa, Estrategia.
pero ¿qué hacer? Yo estaba ahí, metido en plena crisis. Bueno, pues hablemos de 5 pasos que nos ayudarán a manejar cualquier crisis en tu empresa, en tu emprendimiento. El primero, tranquilidad. Y es que el miedo paraliza y no te puedes permitir paralizarte. Tranquilo, mira hacia atrás y recuerda lo que has hecho en la vida, no solo en tu emprendimiento. Si ahora afrontas esa crisis, es porque fuiste capaz de grandes cosas para llegar hasta ahí. Eres capaz, así que tranquilo, tranquilidad. Ese es el primer paso. Analiza la situación. Ese es el segundo paso. Revisa variables externas que no controlas, como el mercado, el entorno económico, político, legal, la competencia, los productos sustitutos, y saca conclusiones que te lleven a entender aquello que no controlas. Y ahora es lo mismo con variables internas que sí controlas. Me refiero a los recursos humanos, a tu portafolio de productos, marketing, infraestructura, etc. Y también saca conclusiones. Y con este análisis debe quedarte claro lo que hay que resolver, o sea, las principales amenazas y las principales debilidades, y lo que hay que aprovechar, las principales fortalezas y oportunidades. Y la crisis a la que te enfrentas aparecerá dentro de este análisis junto con otras cosas positivas. Cosas que precisamente te ayudarán a manejar esta crisis. No solo aparecerá la crisis, aparecerá también lo positivo, aquello que te va a ayudar a manejar, a enfrentar esta crisis. Y en ese análisis de la situación identificarás entonces lo malo, la crisis, lo bueno, que seguro que lo hay. Lo que sucede es que cuando entramos en crisis, entramos en pánico. Nos estresamos, tenemos miedo, nos paralizamos, nos deprimimos y solo vemos el lado malo de la situación. Serenarnos, o sea, tranquilizarnos y analizar la situación de forma técnica, pausada y profunda, nos ayudará a entender la dimensión real de la crisis y aquellas cosas buenas, o sea, las oportunidades y las fortalezas que nos ayudarán a salir de la crisis. Una vez hemos hecho este análisis de la situación, el tercer paso es definir el problema. En pocas líneas, después del análisis de la situación, define el problema al que te enfrentas. Sé breve, pero defínelo. Y ser breve te ayudará precisamente a centrarte en lo importante. No hagas párrafos y párrafos del problema, no, un pequeño párrafo que defina el problema. Ese es el siguiente paso. Y el cuarto es muy importante. Sitúate. Es fundamental. Miren, cuando de un día para otro perdí el 65% de mi facturación, me situé. Me di cuenta que era muy pequeño. Mi participación de mercado no llegaba al 5%. Ese 65% de mis ventas, ese 65% que había perdido, en realidad no representaba casi nada del mercado. Podía recuperarlo. No sé si fácilmente, pero podía hacerlo. Hubiese sido diferente si hubiese tenido el 80% del mercado, pero en realidad ese no era el caso. Cuando me situé, me di cuenta que si bien el problema era grande, era importante, la solución a lo mejor no era tan complicada. Y además ya estaba más tranquilo. Trabajar en el problema, hacerlo de manera tranquila, analizando la situación de una forma técnica, como había hecho, me permitió darme cuenta que con este cliente, pues en realidad me había acomodado, estaba en mi zona de confort. Había dejado de hacer cosas que fácilmente podía haber hecho. Me había conformado con lo que tenía, pero había más, mucho más. Había un 95% del mercado esperándome con los brazos abiertos. Ese es el cuarto paso, situarnos. Y el último paso, el quinto, planifica una solución sostenible en el tiempo. Utiliza cualquier modelo de planificación que conozcas. Y si no conoces uno, utiliza el que te enseñaré durante los próximos meses y planifica. Pero planifica no para solucionar el problema del momento, sino para que nunca se vuelva a tener ese problema. Recuerda los 5 pasos.
La tranquilidad que tuviste te ayudará a hacer un buen análisis de la situación. Tranquilidad, el primer paso. El análisis de la situación, el segundo. Ese análisis te permitirá definir el problema, el tercero. Situarte, te ayudará a darte cuenta que el problema es menor de lo que parece. Ese es el cuarto paso. Y eso facilitará el último, el quinto paso. Un plan que no solo te saque del lío, sino que te ayude a terminar mejor de lo que estabas antes de la crisis. Y hay algo más, un paso cero, algo que puedes hacer y que facilitará aún más la solución de la crisis. Pero no lo vamos a ver ahora, sino en el siguiente programa Estrategia Emprendedores. Y te dejo una pista, ese paso se toma antes de la crisis. ¿Ya sabes de qué se trata? Bueno, en unos días hablaremos sobre eso. Y vamos terminando. Como te comenté antes, en la descripción del vídeo hay una sección de recursos. Te dejo el link de la Escuela Avanzada de Estrategia con algunos cursos sobre planificación, un libro clásico sobre la ventaja competitiva de Porter, que no debe faltar en tu biblioteca bajo ningún concepto. Y te dejo un regalo, un mini ebook que ilustra brevemente el proceso de planificación. Para recibirlo, solo te pido que te suscribas al canal en la parte de abajo del vídeo, que le des a la campanita para así poderte avisar de los nuevos vídeos que sacamos todas las semanas, y entonces presiona el link de abajo de la descripción del mini ebook para que lo puedas bajar. Recuerda dejarme tus comentarios y si te gustaría que tratemos un tema específico sobre emprendedores, estaré encantado. Solo coméntamelo abajo en la sección de comentarios. Y eso es todo. Dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo y a la campanita si quieres que te avisemos cada semana cuando salga el nuevo programa Estrategia Emprendedores. Se vienen cosas muy bonitas. Y recuerda, los emprendedores son el motor de la economía del mundo. Muchas gracias. Buena suerte y hasta pronto.